Marcos capítulo 4 vamos a ver hoy día y vamos a predicar acerca de la parábola del sembrador. Seguimos con la serie de las parábolas y con una parábola muy fundamental para entender las parábolas del reino, ¿cierto? Aquellas que Jesús habló a sus discípulos acerca del reino de Dios. Esta es vital para poder entender las otras parábolas. Leemos entonces desde el versículo 1, capítulo 4 de Marcos, versículo 1 al verso 20. Marcos capítulo 4, verso 1 al 20, antes vamos a ir a un tiempo de oración. Bendito Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te ruego que tu gracia, Señor, se manifieste para salvación en aquellos que no te conocen. Padre, yo oro para que tú obres en nuestra vida a través de tu palabra y nos moldees, Señor. Usa a tu siervo, Padre, para tu gloria, para que tu mensaje pueda ser comunicado, Señor, fielmente, Padre, y tu palabra pueda ser predicada, Señor, con denuedo, con libertad, y pueda ser usada por el Santo Espíritu, Señor, en nuestras vidas. Padre, ayúdanos también a nosotros como cristianos a entender, Padre, que necesitamos, es un deber, Señor, sembrar tu palabra al mundo, Señor, que no tiene a Cristo. Ayúdanos a predicar, a llevar la gran comisión con pasión, con fervor, Señor. Sabiendo, Padre, y confiando en que tú eres, Señor, el que da el crecimiento, el que da el fruto, Padre Santo. Gracias por este tiempo, bendice tu palabra y la exposición de ella. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos míos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan. Noten las palabras duras de Jesús, hermanos. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Y por esto digo la importancia de esta parábola para entender todas las otras parábolas del reino. Jesús dice aquí en el verso 14: ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El pastor Suger Michelén dice que si nosotros vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, si analizamos su ministerio, nos daremos cuenta que Él, el Señor Jesús, durante su ministerio no tuvo tantos frutos visibles.
Por ejemplo, los religiosos de aquella época, la religión judía, ¿cierto? Estos hombres, los fariseos específicamente, no creyeron en él. No creyeron en él. Multitudes, vemos en la palabra de Dios, que le seguían, ¿cierto? En algunas ocasiones, pero no lo hacían porque verdaderamente creían en Jesús. No lo hacían con una sinceridad de corazón, sino que lo hacían porque muchos de ellos querían obtener algún beneficio temporal del Señor. Algún beneficio temporal del Señor. O sea, el grupo sincero que le seguía al Señor, el grupo que realmente le seguía, era muy reducido, era muy pequeño. Y hermanos, aunque nadie había predicado la palabra como Cristo la predicó, aunque no existe un mejor predicador que nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? La mayoría de la gente en aquellos días no creyó en Él. Nadie en la historia, ¿cierto?, ha hecho los milagros que Jesús hizo, pero aún así la gente no creía en Él. El grupo sinceramente creyente era muy reducido. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, humanamente hablando, ¿cierto?, el ministerio del Señor Jesús no tuvo tantos frutos como nosotros esperábamos, siendo Dios mismo encarnado, ¿cierto?, viniendo a predicar el Evangelio, siendo el mejor predicador de la historia? No tuvo los frutos, ¿cierto?, que nosotros esperaríamos cuando la palabra de Dios es predicada por Dios mismo. Es la misma pregunta que se hacían los discípulos. Ellos se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué no creen esta gente? Aunque ellos estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, ¿cierto? Ellos estaban convencidos de que Jesús era el Mesías, pero al parecer los otros no podían ver lo que ellos veían. No podían creer como ellos creían. De hecho, muchos sentían tanta hostilidad por el Señor, ¿cierto?, que dice ahí más atrás, ahí en el Evangelio, que le llamaron endemoniado. O sea, le decían que Jesús tiene un demonio y que en nombre de los demonios, ¿cierto?, Él echa fuera a otros demonios. O sea, si medimos el ministerio de Jesús en base a la opinión de la gente o en base a las reacciones de la gente, tendríamos que decir que el ministerio de Jesús podría o parecería haber estado fracasando en base a los resultados. Y hermanos, en base a ese contexto y a esas preguntas que los discípulos se hacen en cuanto a la conversión de las personas, el Señor Jesús comienza a dar una serie de parábolas llamadas las parábolas del reino. Hay diferentes parábolas que el Señor da y algunas de ellas se llaman las parábolas del reino porque el Señor comienza diciendo el reino de los cielos es semejante a... Entonces, dentro de las parábolas del reino, nosotros debemos integrar esta parábola, que es la parábola del sembrador. Y esta parábola, hermanos, es de vital importancia para la iglesia. ¿Por qué? Porque la razón por la cual la iglesia existe, la razón por la cual estamos aquí hoy, es porque nosotros debemos llevar la gran comisión al mundo que no tiene a Cristo. Como lo vimos en semanas anteriores, debemos ser sal y luz a un mundo que está en tinieblas. La iglesia tiene el llamado, hermanos, de llevar el Evangelio de Jesucristo íntegramente a todo el mundo y a todas las naciones. Eso fue el llamado del Señor. Lo hemos visto los miércoles en el estudio de Hechos, ¿cierto? El llamado del Señor a la iglesia es llevar el Evangelio a todo el mundo y a todas las naciones. Entonces, ese llamado es difícil de cumplir. Esa labor que el Señor nos ha dado no es fácil. Muchas veces esa labor puede tornarse desalentadora porque no vemos los resultados que nosotros queremos ver. No vemos los resultados. No vemos la respuesta, ¿cierto?, que quisiéramos a nuestra predicación. ¿Qué predicador no querría, ¿cierto?, que miles de personas estuvieran escuchando la predicación y que él al predicar un mensaje, ¿cierto?, muchísimas personas se volvieran a Cristo? Sería ilógico, ¿cierto? Sería inimaginable pensar de que yo no querría eso.
como predicador de la palabra de Dios. Y de ahí la importancia de esta parábola. ¿Por qué? Porque esta parábola nos explica, hermanos, cómo la gente va a reaccionar a nuestro mensaje mientras nosotros llevamos a cabo la gran comisión. ¿Con qué personas nos vamos a encontrar nosotros al predicar el mensaje de la palabra de Dios? O sea, esta parábola nos prepara, hermanos, para tener una visión realista de lo que nos espera mientras la iglesia lleva a cabo los mandatos del Señor de predicar el evangelio a otros. O sea, mientras usted siembra la palabra, mientras usted predica la palabra, se va a encontrar con el tipo de gente que nos señala esta parábola. Hermanos, dice aquí el texto que se reunió mucha gente a escuchar la palabra del Señor. Se juntó mucha gente a escuchar esta parábola. Aunque muchas veces, si usted ve la escritura en los evangelios, las multitudes no son presentadas de una forma positiva. Muchas veces son presentadas de forma negativa. O sea, muchas personas seguían a Jesús, pero muchos de ellos seguían simplemente a Jesús a medias. O sea, eran seguidores simplemente para obtener los beneficios de estar con Jesús, pero no tenían ninguna intención de recibir su mensaje. Lo vemos en Juan capítulo 6, cuando Jesús comienza a predicar, ¿cierto?, con pasión y con poder la palabra, y muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no querían estar con Jesús. Ya no querían seguirle. O sea, solamente querían los beneficios de estar con Jesús, pero no querían recibir su mensaje. Entonces Jesús había comenzado su ministerio, su primer año, predicando el evangelio, predicando el mensaje del evangelio, diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora Cristo comienza ya a enseñarles a esta gente dura de corazón por parábolas. Una parábola, para los que no entienden, ¿cierto?, es una comparación. El Señor toma historias de la vida cotidiana, ¿cierto?, de la vida real, ficticias, obviamente, para enseñarnos verdades espirituales. ¿Qué propósito tenían las parábolas? Bueno, un doble propósito. Número uno, revelar cosas acerca del reino de Dios. Revelar cosas acerca del reino. Pero a la vez tenían el propósito de oscurecer esas mismas cosas que Jesús revelaba. O sea, revelaban ciertas cosas a un grupo de personas, pero oscurecía las mismas cosas a otro grupo de personas. Ese era el propósito de las parábolas. Y hermanos, esta parábola a veces nos es muy conocida, la leemos tanto, la hemos leído tanto, que muchas veces se convierte nuestra lectura superficial y perdemos el interés real de lo que esta parábola nos enseña, pero tiene mucha importancia porque el verso 13 nos dice: si no entendemos esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? Entonces las parábolas revelan misterios del reino de Dios a los hijos del reino. Verso 11 dice: y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, ¿qué dice? Por parábolas todas las cosas. Entonces Dios, Cristo, a los hijos del reino, a través de parábolas, les revela las verdades del reino. Pero a los corazones endurecidos les oscurece estas mismas cosas para que oigan pero no entiendan. Entonces, esta parábola, hermanos, es una revelación para nosotros de cómo vamos a proceder, ¿cierto? O qué resultados nos vamos a encontrar cuando nosotros llevemos la gran comisión. Cuando nosotros, hermanos, prediquemos el evangelio del reino de Dios. Entonces, primero que todo, el contenido de esta parábola, versos 3 y 4. Dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron.
O sea, el sembrador en aquellos tiempos lo que hacía era llevar un bolso amarrado en su cintura, y él tomaba la semilla y tiraba al aire mientras sembraba, ¿cierto?, la semilla, mientras esparcía la semilla sobre los campos de Israel en aquellos días. En Israel, los campos en aquellos tiempos no tenían cercas, ¿cierto? No tenían rejas, no estaban divididos por rejas como lo vemos hoy. Lo que era la división de estos campos, lo que separaba un campo del otro, era un camino ancho, ¿cierto? Un camino ancho en el cual transitaba la gente. Pero al caminar la gente por ahí, al pasar la gente, en el transcurso del tiempo, ese campo, o sea, ese camino se volvía muy duro, parecido a un camino de concreto. ¿Ha visto esos caminos de tierra que por tanto tránsito se vuelven durísimos? Eso era lo que separaba un campo de otro. Así que cuando el sembrador iba sembrando por los campos la semilla, como esos campos no eran divididos por rejas ni por muros, ¿cierto? Mucha de esa semilla caía junto a esos caminos que dividían, ¿cierto?, un terreno del otro. ¿Y qué pasaba? Venían las aves, ¿cierto?, y se comían la semilla. Es por eso que vemos que en muchos campos la gente usaba espantapájaros, ¿cierto? ¿Para qué? Para espantar las aves y que no se comieran lo que el sembrador sembraba. Entonces esa es la semilla que caía junto al camino. Luego dice versos 5 y 6, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz se secó. Es conocido también que en Israel, y tenemos que entender esto, explicar esto para poder entender esta parábola. En Israel, en muchos lugares, es un lugar muy pedregoso, o sea, hay muchas piedras en muchos terrenos bajo la tierra, en poca profundidad, ¿cierto? Había mucha piedra bajo la tierra. Entonces, cuando esa semilla que el sembrador tiraba caía en esos terrenos pedregosos, brotaba rápido, pero también, ¿qué pasaba? Se secaba rápido. ¿Por qué? Porque, como dice el texto, no tenía profundidad, ¿cierto? O sea, bajo una profundidad cerca de la tierra, ¿cierto?, estaban las piedras y no dejaban que tuviera profundidad, ¿cierto?, la raíz. Versículo 7 dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Esto eran cizañas o cardos que las orillas crecían, ¿cierto? Y con su crecimiento, ¿qué pasaba? Ahogaban el fruto de la semilla, ¿cierto? Y finalmente no daba un fruto. Verso 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y esto que dice el Señor debió espantar un poco a los que estaban escuchando la parábola, ya que la siembra más productiva en aquellos días no daba más de 10 por uno. No daba más de 10 por uno. Entonces el Señor aquí dice, no da a 10, este que da fruto da 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿qué significa todo esto que el Señor quiso decir? Él estaba dando a los discípulos una clase de cómo sembrar, ¿cierto? Una clase de agricultura, o está dando una enseñanza espiritual, ¿cierto? ¿Qué será el propósito de las parábolas? Una comparación, tomar una historia de la vida real para enseñar una verdad espiritual. Pero luego, antes de ir a la explicación de la parábola, del verso 9 al 13, bueno, en el verso 9 dice, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Eso es muy importante. Pero del verso 10 al 13, Jesús les explica a sus discípulos más cercanos, o a sus discípulos ya un grupito más pequeño, el significado espiritual de esta parábola. ¿Por qué? ¿Por qué solo a ellos? Porque las parábolas
hermanos, o las enseñanzas del reino están destinadas simplemente para los hijos del reino, para los que están en el reino, porque los que están fuera, dice el Señor, solamente por parábolas, para que no entiendan, para que no se conviertan, para que no les sean perdonados sus pecados. Eso dice el texto. Versos 11 y 12 dice: y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es un texto duro de parte del Señor. Él está citando Isaías aquí en este pasaje, y refleja, ¿cierto?, aquellos judíos incrédulos que rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los predicó con toda claridad. Hermanos, ya Cristo llevaba un año predicando el Evangelio y Él les había predicado con toda claridad por muchos lugares diciendo arrepentíos, pero ellos quisieron endurecer sus propios corazones y ahora están sufriendo las consecuencias de su incredulidad, y el Señor ya colmó la paciencia del Señor y Él comienza a hablar por parábolas para que viendo vean y no perciban, por la incredulidad de sus corazones. Y lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es lo que Él quiere decir realmente. No podemos darle otra interpretación. Y esto nos enseña que el incrédulo que rechaza constantemente el Evangelio puede ser, hermanos, que esté traspasando una línea donde ya no haya más esperanza para él. Ahora, nosotros no sabemos cuándo ellos han traspasado esa línea. Es por eso que debemos predicar y predicar sin cansarnos el Evangelio del Señor. Pero llega un punto donde el pecador rechaza tanto a Cristo, rechaza tanto a Dios, que llega un punto, ¿cierto?, que traspasa la línea donde ya no hay esperanza de salvación, sino lo que hay es palabras de juicio, como el Señor las emite en este pasaje. Para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Como a Faraón, ¿recuerda a Faraón ahí en Egipto? La Biblia dice las mismas veces que cuando dice Faraón endureció su corazón, las mismas veces dice y Dios endureció su corazón. Las mismas veces. ¿Sabe por qué? Porque Faraón endureció su corazón. ¿Y cómo lo castigó Dios? Con más endurecimiento. Porque era el que quiere endurecer, endurece. Y del que quiere tiene misericordia, dice la Escritura. Y el castigo de endurecer el corazón es contra Dios, es recibir más endurecimiento de parte de Dios. ¿Para qué? Para que no se conviertan. Verso 13, les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, esta es clave para entender las parábolas del reino. Por eso el Señor la explica, ¿cierto?, detalladamente a sus discípulos. De aquí comenzamos a entender ahora del verso 14 que no es una clase de agricultura la que el Señor quiere dar, sino que tiene verdades espirituales implícitas, ¿cierto?, aquí que el Señor quiere mostrarles a sus discípulos. Primero dice el sembrador, verso 14, es el que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. O sea, la semilla es la palabra, ¿cierto? La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla, la palabra de Dios, hermanos, es lo que usará Dios o lo que usa Dios para atraer a los hijos del reino a la salvación. No hay otra forma de traer a pecadores al arrepentimiento sino por la predicación fiel de la palabra de Dios. No hay otro medio por el cual Dios trae, ¿cierto?, a los pecadores a la salvación, al arrepentimiento, sino por la locura de la predicación. A través de la predicación de la palabra es cuando las vidas son transformadas. Si nuestra vida fue transformada por el Señor, es porque nosotros oímos un día la palabra del Señor. Nos fue predicada, la recibimos, ¿cierto? Y fuimos convertidos. Entonces, era importante, hermanos, y ahora voy con la introducción que hice en cuanto al ministerio poco fructífero del Señor Jesucristo, porque era importante que los discípulos entendieran que el problema, ¿cierto?, de que la gente no se convirtiera durante el ministerio de Jesús, no era la metodología que Jesús estaba usando, no era el tipo de semilla el problema,
sino que el gran problema de por qué la gente no se convertía, hermanos, era el corazón del hombre. El corazón endurecido del hombre. Ese era el problema. Y el corazón es el terreno donde se siembra la palabra. O sea, estos campos, estos tipos de campos nos están mostrando el corazón del hombre. El problema está, hermanos, en el corazón. Verso 15 dice, y estos son los de junto al camino. ¿En quienes, qué dice? Se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra, ¿qué? ¿Dónde? En sus corazones. Quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, lo que nos dice este texto, que hay 4 terrenos donde cae la palabra cuando nosotros predicamos. La misma palabra, hermanos, cuando se comunica fielmente, el mismo predicador, pero 4 resultados diferentes. Es por eso que vemos aquí mismo, en la iglesia, cuando se predica la palabra de Dios. Pero muchas veces hay un buen resultado en algunos y en otros no. Pero fue la misma palabra. ¿Qué hizo la diferencia? El mismo predicador, pero diferentes resultados. ¿Por qué, hermanos? ¿Hay un problema en la semilla? No, aquí no está el problema. ¿Hay un problema en la predicación de la palabra? No, si se predica fielmente. El problema es el corazón del hombre. El problema es nuestro corazón. Y si no entendemos esto, hermanos, y si los discípulos también no entendían esto, si la iglesia hoy día no entiende esto, ¿sabe lo que va a ocurrir? Y ahí el significado un poco de la parábola, vamos a terminar adaptando el evangelio para vencer la resistencia de los consumidores. Si no entendemos que el problema no está en el método, sino en el corazón, ¿cierto? Vamos a cambiar el evangelio. Vamos a pensar que necesitamos mejores técnicas de marketing porque la predicación realmente no resulta, ¿cierto? Y vamos a tomar un evangelio adaptado, que un evangelio adaptado, dice un pastor por ahí, es un evangelio corrompido, y un evangelio corrompido deja de ser el evangelio. Deja de ser el evangelio. Y eso está sucediendo mucho hoy, hermanos. Piensan que el problema está en los métodos y no en el corazón del hombre. Entonces apuntamos al método de cómo alcanzar gente, ¿cierto? Y no al corazón, no al problema de raíz. Pero cuando uno entiende esta parábola, uno entiende que se va a encontrar con 4 tipos de personas distintas. Cuando uno predica el evangelio, con 4 reacciones, con 4 corazones distintos. Entonces, ¿qué pasa? Esas iglesias buscan forma de adaptarse a la cultura. Dejan de hablar del pecado porque puede ofender, ¿cierto? Puede echar a la gente de las iglesias. Dejan de hablar del infierno. Dejan de hablar del arrepentimiento con tal de que sean ganados para Cristo. Pero hermano, el problema no es la metodología. Vuelvo y repito. El problema es el corazón del hombre. El corazón. Y nos encontramos con 4 tipos de corazones. Número 1, el corazón endurecido. Recuerdan que les dije que ese terreno que bordeaba los campos, con el caminar, con el tránsito de la gente, se endurecía. Y esos son los corazones en el cual la semilla cayó junto al camino. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea, esto nos enseña que la predicación de la palabra, la siembra, lo que estamos haciendo hoy día, ¿cierto? Lo que hacemos en la semana cuando usted testifica a alguien de Cristo, cuando hacemos evangelismo con la iglesia, hermanos, desata una batalla infernal. Desata una batalla con el mismo diablo, con el mismo Satanás y las huestes espirituales de maldad. Hermanos, nosotros venimos a la iglesia, una persona viene a escuchar la palabra y sabe que el diablo y los demonios quieren entorpecer ese trabajo que la palabra está haciendo en aquel corazón. Él quiere sacar la palabra rápido de los corazones, porque Satanás sabe el poder que tiene la palabra de Dios, entonces él quiere sacarla rápidamente de ese corazón. Entonces, ¿qué hace Satanás? Busca los corazones endurecidos, donde la palabra no puede penetrar con fuerza todavía, porque ese corazón está endurecido, y mientras está ahí la semilla, viene como un ave, ¿cierto? Y saca la palabra de ese corazón, saca todo lo que quedó ahí, la superficie de ese corazón endurecido.
Esos son, dice el texto, donde la palabra fue sembrada junto al camino. Nada los mueve. Están tan endurecidos sus corazones, hermanos, que nada los conmueve. El terreno del corazón endurecido. Versos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. De aquí viene el corazón, el terreno del corazón superficial. Estos son los que asimismo fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Note, han oído la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice? Luego tropiezan. Hermanos, estos son los que escuchan la palabra. Y usted se ha topado, yo creo, con este tipo de personas, escuchan la palabra, nos da la impresión de que algo está sucediendo en ellos, de que algo está haciendo la palabra en sus corazones, la reciben con gozo, les gusta el Evangelio, les encantó la palabra que fue predicada. Quizás ellos estaban pasando justo por problemas y piensan que el Evangelio, ¿cierto?, esa palabra les va a ayudar a olvidar lo que estaban pasando, pero no entienden realmente el precio. No entienden el precio que tienen que pagar para seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque dice el texto aquí, cuando vienen los problemas, esa persona superficial, ¿cierto?, con un corazón superficial, se da cuenta que el Evangelio no era lo que esperaba. Ella quería el Evangelio para mejorar su vida, pero vienen los problemas, ¿cierto? Y se da cuenta que no era lo que esperaba. No, ella no quería problemas por causa del Evangelio. No quería dificultades esa persona por causa del Evangelio. Esto nos enseña también, hermanos, que nunca debemos evaluar la genuinidad de una conversión o la genuinidad de una profesión de fe simplemente basados por el gozo de una persona o la simpatía de una persona que tiene por el Evangelio. Muchas veces no decimos si es simpatizante, mira, está gozoso con la palabra. Pero no debemos evaluar su conversión en base a eso, sino en base a sus frutos. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay fruto, no hay conversión. 3 terrenos aquí no eran convertidos, no eran verdaderos convertidos. Ni junto al camino, ni en pedregales, ni entre espinos, son no convertidos verdaderamente. El único terreno, ¿cierto?, de corazones convertidos, transformados, es el que cayó en buena tierra. El único. ¿Cuántas personas, hermanos, hemos visto que han llegado con ímpetu a las iglesias? ¿Cuántas personas han llegado con gozo y voy a servir al Señor y han hecho profesiones de fe tremendas y uno dice, wow, realmente el Señor lo convirtió, qué gozo tiene por servir a Cristo, pero después al tiempo se van con ese mismo ímpetu, hermanos, se van de las iglesias. Uno dice, ¿qué pasó? Y ahí fuimos tropiezos, lo desanimamos. No, hermano, nunca realmente se convirtió. Nunca realmente se convirtió. Se dieron cuenta de lo que cuesta realmente seguir a Cristo, de que no es fácil seguir a Cristo. Entonces no fueron capaces de soportar los problemas. Porque, hermanos, en cambio la fe verdadera se fortalece en medio de la aflicción. El verdadero cristiano se fortalece en la aflicción, porque es necesario que su fe sea pasada por el fuego. Aunque por un poco de tiempo tengamos que ser probados, hermanos, en diversas pruebas. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, da un fruto en el verdadero cristiano. Hermanos, la verdadera fe se fortalece en medio de la aflicción. En cambio, un corazón superficial se da cuenta que no era lo que quería. Entonces los problemas muchas veces muestran a los falsos profesantes. El verdadero cristiano en los problemas ve la necesidad de aferrarse más a Dios. Hermano, en los problemas nosotros vemos cuán frágiles somos y que necesitamos aferrarnos más a Cristo, que solo en Él podemos hallar socorro. Y Dios, hermanos, usa las aflicciones para purificar a su iglesia.
Dios a través de las aflicciones purifica a su iglesia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No somos llamados, dice Pablo ahí, solamente a creer en Él, sino también a padecer por Él. Así que si usted no es cristiano aún y piensa unirse al cristianismo, solamente en su mente, tenga en cuenta, ¿cierto?, que somos llamados no solo a creer en Él, sino también a padecer por Él muchas veces. Corazones superficiales. Versículos 18 y 19, corazones distraídos. Me dice, verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, y note, en todos aquí los terrenos dice, oyen la palabra. Oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Infructuosa. Ayer hablamos un poco con algunos hermanos que nosotros fuimos creados para desear cosas legítimamente deseables, obviamente. Hablamos que Dios nos puso, estamos comiendo algo rico, y Dios nos puso papilas gustativas, ¿cierto? Nosotros podemos gustar de ciertas comidas, creó cosas para el beneficio y deleite del hombre, Él creó las cosas para que nosotros las disfrutemos. O sea, podemos comer con alegría. Amén. Y lo hacemos. Acabamos de comer algo con alegría. Porque el Señor nos dio todas las cosas para que las disfrutemos. Y no hay nada de malo en eso. Dios nos hizo así. No hay nada de malo en desear, ¿cierto?, algo hermoso. No hay nada de malo, ¿cierto?, en entretenernos. Como no hay nada de malo también en tener relaciones personales. Por ejemplo, un día yo me enamoré de mi esposa. En Cristo, obviamente, nos enamoramos, nos casamos y formamos una relación, ¿cierto?, más significativa. Y el Señor creó eso. Todo es hermoso, lo creado por el Señor. El problema está cuando esos deseos, hermanos, comienzan a dominar nuestro corazón. Cuando esos deseos o las cosas que deseamos comienzan a ser nuestros ídolos y comienzan a alejarnos de Dios. O sea, comienzan a tener el primer lugar en nuestra vida. Y en muchos corazones, de estos corazones distraídos, ¿cierto?, la palabra de Dios que les es anunciada queda sepultada, hermanos, bajo los ídolos. Todo es más importante que Dios. Yo pongo esos dioses, esas cosas, ¿cierto?, esos deseos por sobre Dios. Por ejemplo, cuando un muchacho o una muchacha se enamora de una persona del mundo, se fija en alguien del mundo, ella está sepultando la palabra de Dios, él está sepultando la palabra de Dios y poniendo eso como un ídolo en su corazón, porque está desobedeciendo y pisoteando lo que Dios dice en su palabra. ¿Y qué pasa? Todo eso, todos esos deseos y esos afanes de este mundo no dejan que la palabra de Dios fructifique. Corazones que están distraídos en otras cosas en este mundo y no centrados en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? La palabra de Dios se hace infructuosa. Hermanos, nadie puede vivir bajo la corriente de este mundo y recibir y dar fruto, ¿cierto? Que recibir la palabra de Dios y dar fruto. ¿Por qué? Porque la corriente de este mundo lo que genera es corazones ansiosos, ¿cierto?, corazones agitados, en lo que la semilla de la palabra de Dios no va a dar fruto. No va a dar fruto. Pero el Señor, finalmente, en el verso 20, nos presenta otro terreno, el terreno del corazón que fructifica. Y gloria a Dios, porque un día Dios hizo que nuestros corazones, ¿cierto?, recibieran la palabra, dice el verso 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra. ¿Y qué pasa? La reciben. ¿Y qué dice? Y dan fruto. ¿Qué dijo el Señor, hermanos? Por sus frutos los conoceréis. A 30, a 60 y a 100 por uno. Ellos oyen, ellos reciben y ellos dan fruto. Esa es la secuencia. Oyen, reciben, dan fruto. Esas son las personas
hermanos, que vienen a la iglesia con un corazón humilde y con una conciencia de la necesidad de Dios en sus vidas. Esas personas escuchan la palabra con expectación. Ellos saben que Dios tiene algo que decirles personalmente. No vienen a oír por otros. ¿Cierto? A veces decimos, oye, qué bueno que está este hermano acá, porque este mensaje es para él. ¿Cierto? Él lo tiene que recibir. Somos buenos para eso. Pero no, es para mí la palabra. Es para mí. Dios quiere obrar en tu corazón, hermano, por medio de su palabra. No le tires la pelota, como se dice, al vecino, al hermano del lado. Recibe la palabra con gozo, porque eso hace un corazón fructífero. Recíbela y aplícala en tu vida sabiendo que Dios tiene un plan para ti. Hermanos, estas personas donde la semilla cae en buena tierra no vienen a la iglesia para evaluar al predicador. Ellos vienen a dejar que la palabra los evalúe a ellos. Hemos hablado mucho acerca de los exámenes que debemos hacer, ¿no es cierto? Como cristianos. Hermanos, debemos dejar que la palabra nos evalúe a nosotros. Ellos saben que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vienen preparados para escuchar con atención. Y la reciben, como dice otra parábola que vamos a ver más adelante, como un tesoro de incalculable valor. Y como resultado, dan un fruto. Como resultado de eso, dan un fruto. Dan fruto de verdadera fe, dan fruto de verdadero arrepentimiento. Entonces lo que hace la diferencia no es el predicador, es el terreno, hermanos, donde la palabra es sembrada. El terreno. ¿Y qué es el terreno? Nuestros corazones. Nuestros corazones. Y aquí viene el problema. Aquí viene el problema. Y es que todos, de fábrica, ¿cierto? De fábrica, nacemos con un terreno, con un corazón, ¿cierto? Un terreno ideal para que la palabra de Dios nos fructifique. De fábrica venimos con un terreno, ¿cierto? Con un corazón ideal para que la palabra de Dios, hermanos, no fructifique. Nadie de los aquí presentes puede decir, yo tenía cuando vine a Cristo, ya sea aquí o en otro lugar, yo tenía un corazón tierno, estaba ya abonado, ¿cierto? Escuché la palabra y disfruto inmediatamente, ¿cierto? Tenía un tremendo corazón, una tierra fértil, y la palabra fue sembrada y listo. ¿Cierto? Disfruto. Nadie puede decir eso. O tú llegaste a Cristo con un corazón endurecido, como la semilla que cayó junto al camino. O tú llegaste a Cristo con un corazón superficial, como la semilla que cayó entre pedregales. O tú llegaste a Cristo con un corazón distraído, como la semilla que cayó entre espinos. Pero usted dice, pero yo me convertí al Señor. Bueno, ¿qué hizo la diferencia entonces? Dios hizo la diferencia. Dios hizo la diferencia, hermanos míos. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién hizo todo eso? Dios, hermanos míos. Dios. Fue Dios, como dice alguien por ahí, el cardiólogo celestial que hizo esa operación donde sacó el corazón de piedra y puso dentro de nosotros un corazón de carne, un corazón tierno, para nosotros poder ser buena tierra, donde la palabra de Dios sea sembrada y la recibamos y dé un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad para que la palabra fructifique? Verso 9 dice, entonces les dijo el que tiene oídos para oír, oiga. En todos los terrenos dice los que oyen, ¿cierto? La palabra.
Y este pasaje nos enseña también de la responsabilidad humana. O sea, de la responsabilidad que tenemos el hombre de oír la palabra. Se enfatiza el verbo oír mucho ahí. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios ha prometido obrar en aquellos que oyen y reciben la palabra. Dios ha prometido obrar poderosamente, milagrosamente. Él envía su palabra y ella cumple el propósito por el cual fue enviada. Dios es soberano, nos dice la Biblia, y el hombre es responsable. Él, en su soberanía, decide vencer la obstinación de muchos corazones endurecidos, muchos corazones superficiales, muchos corazones distraídos. Él vence en su soberanía, ¿cierto?, la obstinación del corazón. Él en su soberanía decide darles un nuevo corazón, pero el bisturí con el cual lleva a cabo esa operación es la predicación de la palabra de Dios. La predicación de la palabra. Por lo tanto, el Señor dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga. Esa es tu responsabilidad. Oír la palabra de Dios. Recíbela y deja que Dios haga el resto. Y deja que Dios opere tu vida. Escucha la palabra de Dios como algo de vida o muerte. Y pídele al Señor, si tú no tienes a Cristo, mientras oyes la palabra, pídele que Él transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne, en un corazón tierno, en un corazón dócil. Pidámosle al Señor, hermano, que Él desarraigue esos deseos de nuestro corazón por las cosas de este mundo, que saque los espinos que ahogan la palabra, que van creciendo a veces en nuestra vida y ahogan la palabra. Amigo mío, si tú no tienes a Cristo, pídele al Señor que te conceda el don del arrepentimiento y la fe. El mensaje de Cristo en un principio a estos hombres de corazón endurecido fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ellos le hablaron, Jesús le habló claramente el Evangelio, pero ellos decidieron endurecer sus corazones. Por lo tanto, Dios los castigó con un corazón aún más endurecido, hablándole por parábolas para que no entiendan. No esperes que el Señor haga eso contigo. No esperes que el Señor haga eso contigo. Ve tu pecado como el mayor problema. Es tu mayor problema, tu pecado. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios decidió entregar a su propio Hijo para salvar a los pecadores con la muerte de su propio Hijo. Para decirnos que hay salvación para todo el que pone su fe en Jesús. Para todo el que cree en Jesucristo. Hay salvación para ti si crees de todo corazón en el Señor Jesucristo. A lo mejor llegaste con un corazón endurecido, pero Dios puede hacer esa operación si oyes la palabra y la recibes. Pídele al Señor que obre en tu corazón, que te dé esa gracia del arrepentimiento y la fe, que puedas arrepentirte y ser un hijo de Él. Dice la Escritura que todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un hijo del reino o eres de los que están fuera? Cristo hace una clara diferencia aquí, ¿cierto? A vosotros os he dado saber los misterios del reino, pero a los que están fuera, no. Dios te hace un llamado al arrepentimiento y a la fe. A los hermanos, Dios nos llama a través de esta parábola a no cansarnos de predicar el Evangelio. No nos cansemos de sembrar la semilla. Aunque muchas veces los resultados, como en el ministerio de Jesús, parecen desalentadores, hermanos míos. A veces nos desalientan los resultados. A veces nos encontramos con personas endurecidas, distraídas, ¿cierto?, superficiales. Pero debemos confiar que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, sembrémosla con paciencia. Con paciencia. El sembrador debe tener... Él no siembra la palabra y los frutos se dan inmediatamente. No, él tiene que esperar un tiempo. Hay un tiempo para la siega. Sembremos la palabra de Dios con paciencia y dejémosla en las manos del Señor de la mies. Amén. Del Señor de la mies. Predica la palabra y deja que Dios haga su obra. Pero seamos fieles en predicarla. Fieles en predicarla.
Predica la palabra, hermanos, porque en el momento que menos te lo esperas, tú verás los frutos. Esa palabra sembrada va a caer en corazones, ¿cierto?, fructíferos, que Dios mismo va a poner ahí en ellos, que Dios mismo va a transformar. Y van a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Hermanos, tenemos una sociedad podrida. Una sociedad podrida que está en putrefacción y cada vez es peor. Pero ¿sabe qué? Tenemos un mensaje glorioso. Tenemos un mensaje esperanzador. Tenemos el mensaje de la cruz. Tenemos el mensaje del Evangelio, el mensaje transformador, el glorioso Evangelio de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, debemos predicarlo con fidelidad, con fuerza, con pasión, porque Dios va a traer a los pecadores al arrepentimiento. Si tú no tienes a Cristo, amigo, clama al Señor y pídele que Él te perdone y te dé un nuevo corazón, un corazón sensible a su palabra, y tú puedas recibirla. ¿Y cuál va a ser la evidencia de una conversión verdadera? De que tú te convertiste al Señor, tus frutos. Tú vas a tener frutos de arrepentimiento. Tú vas a vivir una vida arrepentida, una vida en fe. No vas a ser perfecto, todos somos imperfectos, pero vas a querer obedecer al Señor con tu vida. Vas a ponerla en sus manos, vas a entregársela completamente a Él y vas a andar en sus caminos. Oramos al Señor. Bendito Señor, queremos agradecer por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella un día fue sembrada en nuestros corazones. Salvador, pago mi deuda, se lo ve.